Esta conferencia comenzará a grabarse. Con base en el fortalecimiento de las competencias de las personas. ¿Y cómo estamos haciendo esto? Bueno, pues a través del desarrollo de esas habilidades que se adquieren de diferentes maneras, que ahorita vamos a ver, y desarrollando las partes académicas en las instituciones. Entonces, en este Sistema Nacional de Competencias es el sustento de todas las demás figuras que existimos en el conocer o que estamos como prestadores de servicios del conocer. Estos son los integrantes del Sistema Nacional de Competencias y se los voy a platicar un poquito aquí. Primero está hasta arriba lo que es el conocer. ¿Cómo minimizo la pantalla de GoToMeeting? Ya, sí, gracias. Está primero lo que es el conocer, que es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación. Después siguen los comités de gestión por competencias y posteriormente está todo el equipo de prestadores de servicios, que somos las entidades de certificación y evaluación de competencias, los organismos certificadores, los centros de evaluación y los evaluadores independientes. Y existen otras figuras que son de apoyo, que son los centros de capacitación y los capacitadores independientes, que obviamente nos ayudan a preparar a todo ese capital humano para que puedan acceder con mayores probabilidades de lograr una competencia en un proceso de evaluación. Entonces vamos a ver cada una de estas figuras, qué actividades o qué funciones tienen. El CONOCER es una entidad paraestatal del gobierno federal mexicano, está sectorizado en educación pública. Eso quiere decir que los certificados están avalados por esta secretaría. Sus siglas quieren decir Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Es un órgano de gobierno tripartita porque está compuesto por trabajadores, por empresarios y por gobierno. ¿Y qué hace el CONOCER? Pues reconoce por medio de la certificación de manera oficial las competencias laborales de las personas. Todos sabemos que hay personas que tienen muchas habilidades y que carecen de un documento que avale esas competencias. Entonces, para eso se fundó y se generó el CONOCER, para precisamente reconocer a través de un documento oficial, aunque la persona no tenga un grado académico, pues que esta persona cuenta con los conocimientos, las actitudes, las habilidades y las destrezas necesarias para trabajar en una función específica. Después veíamos que vienen los comités de gestión por competencias, que este es el grupo de personas, empresas u organizaciones que son representativas de un sector que funge como la instancia responsable para promover el modelo de gestión por competencias. Entonces, estoy segura que muchas de las personas que nos acompañan el día de hoy pertenecen a este grupo de personas que se encargan de definir la agenda de capital humano para la competitividad en su sector. ¿Qué tiene como objetivo? Pues ellos se encargan precisamente del desarrollo y actualización de estándares de competencia, de sus instrumentos de evaluación y de los mecanismos que incentiven la certificación. ¿Qué quiere decir esto? Que este comité de gestión por competencias es el grupo de personas que identifican cuáles son las necesidades que hay en las organizaciones y entonces proponen qué estándares de competencia desarrollar para que puedan cubrir esas necesidades. Ellos también dan seguimiento e impulsan la excelencia en la operación de las soluciones de evaluación y certificación en su sector. Esto quiere decir que este comité también sugiere qué prestadores de servicios son los indicados para ofertar esta certificación. Y luego viene toda la parte operativa, que es la red de prestadores de servicios. Está integrada por instituciones y empresas cuyo objetivo es certificar a las personas con base en estos estándares de competencia que ya diseñó el Comité de Gestión por Competencias. Entonces, ¿qué hacen estos prestadores de servicios? Pues hacen toda la parte formativa a través de la capacitación de alineación en estándares de competencia,
se encargan de operar o se encargan, mejor dicho, de realizar todo el proceso de evaluación con fines de certificación y finalmente se encargan de tramitar ante el CONOCER los certificados de competencia laboral. Entonces, este es el equipo de prestadores de servicios que llevan a cabo la función sustantiva en el CONOCER. Vienen dentro de estos prestadores de servicio, 3 figuras muy importantes, bueno, 4, que son las entidades de certificación, los organismos certificadores, los centros de evaluación y los evaluadores independientes. Entonces, vamos a conocer un poquito de cada uno de ellos para que ustedes puedan identificar fácilmente qué entidades, organismos o centros o evaluadores están acreditados ante el CONOCER y están facultados para ofertar procesos de evaluación y no se dejen engañar o sorprender por algunas figuras que no están debidamente acreditados. Entonces, una entidad de certificación y evaluación es una persona moral, pública o privada acreditada para capacitar, evaluar y certificar las competencias laborales. Pero además de eso, también puede acreditar previa autorización del CONOCER, es decir, no es solamente porque la entidad lo quiere, sino que tiene una autorización del CONOCER a centros de evaluación y evaluadores independientes. Estas 2 figuras son las que realizan los procesos de evaluación de manera directa con los usuarios. Entonces, un centro de evaluación y un evaluador independiente las funciones que realizan son muy similares, pero hay ciertas características que los diferencian. Por ejemplo, un centro de evaluación, que es un CE, como se le conoce en el argot del CONOCER, es una persona moral, pública o privada, acreditada para evaluar con fines de certificación. Y un evaluador independiente es una persona física propuesta por una AS o un organismo certificador para evaluar con fines de certificación. Entonces, los dos realizan procesos de evaluación, nada más que este centro evaluador, pues es una persona moral, a diferencia del evaluador independiente, que es una persona física. Después de las entidades de certificación, están los organismos certificadores. Esto también es una persona moral, pública o privada que certifica las competencias de las personas, dictaminan la procedencia de la certificación, pueden acreditar previa autorización a centros de evaluación o evaluadores independientes, apoyan en la operación y comprueban que cumplan con lo convenido en las reglas de operación y normatividad establecida para tales efectos por el CONOCER, y apoyan o implementan mecanismos de aseguramiento de la excelencia en la operación y servicio a usuarios. ¿Cuál es la diferencia entre la entidad de certificación y el organismo certificador? Pues que la entidad sí está facultada también para capacitar y evaluar, mientras que el organismo certificador únicamente puede acreditar a centros de evaluación o evaluadores independientes. Un organismo certificador no realiza como tal las funciones de evaluación y de capacitación, únicamente acredita a los demás, dictamina la procedencia de la certificación y solicita a través del CONOCER el certificado de competencia laboral. Entonces, estas son las figuras más representativas de la red de prestadores del CONOCER. Aquí se repite nuevamente a los centros de evaluación y los evaluadores independientes. Pero ahora, ¿qué es la certificación de competencias? Bueno, pues es un reconocimiento oficial que avala precisamente los conocimientos, las habilidades y actitudes para desarrollar una actividad laboral con base en un estándar de competencia. Es decir, que si el certificado que tú obtienes no está avalado o no está realizado con base en un estándar de competencia, pues no sería válido. Tiene que estar sustentado en un estándar de competencia que está también previamente autorizado por el CONOCER y que está en el listado oficial. El estándar de competencia, como les comentaba, pues es un documento oficial que sirve para evaluar y certificar. Entonces, el estándar pues describe precisamente este conjunto de conocimientos, de destrezas, de comportamientos y de habilidades que requiere una persona para realizar actividades con un alto nivel de desempeño. Es decir, que en el estándar están descritas de manera detallada todas estas competencias que debe de tener una persona en una función específica.
Eso es lo que define el estándar de competencia. Y el certificado de competencia, pues es el documento expedido por el CONOCER con validez oficial en toda la República Mexicana, por medio del cual se reconoce la competencia laboral de las personas de acuerdo a lo establecido en un estándar de competencia, como les comentaba yo anteriormente, inscrito en el Registro Nacional de Estándares de Competencia. Entonces, cuando ustedes adquieren un certificado, pues viene su fotografía, vienen sus datos generales, viene el estándar en el que ustedes fueron certificados, trae la vigencia, trae el logo de la Secretaría de Educación Pública, el logo del CONOCER, trae el logo de la institución o del Comité de Gestión de Competencia que desarrolló el estándar y trae el logo de la institución en donde ustedes se acreditaron. Entonces, estos sellos le dan una validez a su certificado y que puede ser a nivel nacional, e inclusive ya hay algunos certificados que tienen validez internacional. Ahora, ¿en dónde se adquieren las competencias laborales? Pues hay diferentes formas de adquirirlas. Una es de forma autodidacta, es decir, que yo de manera personal desarrollo mis habilidades o a través de la vida diaria voy desarrollando estas actividades, de lo que hago, de mi experiencia laboral, etcétera. Las puedo adquirir incluso en el hogar, en el trabajo o en la escuela. Entonces, hay diferentes formas en las que uno aprende y de las que uno se hace de estas competencias. Entonces, aquí vemos algunas de ellas y cualquiera puede ser sustento para que ustedes puedan someterse a un proceso de evaluación con fines de certificación. Entonces, ¿qué se evalúa en una competencia laboral? Pues los saberes, que es el conocimiento, el saber hacer, que son habilidades y destrezas, y algo bien importante que es el saber ser, que son las actitudes y valores. Algo que se evalúa de manera diferente en las competencias es precisamente estas actitudes y valores. Normalmente en el área académica, cuando nos formamos, nos dan puntos por llegar a tiempo, nos dan puntos por entregar las tareas en tiempo y forma, nos dan puntos porque nos portamos muy bien en el salón, etcétera. Pero a diferencia de las competencias que desarrollamos en las escuelas y que nos dan puntos adicionales por tener estas actitudes y valores, en las competencias laborales es diferente. Aquí, si no las tienes, te restan calificación. No te dan más puntos por ser puntual, por ser honesto, por ser responsable, por ser tolerante, sino que te restan puntos si tú no tienes estas actitudes y valores cuando realizas tu función laboral. Esa es la diferencia que hay entre cómo evalúas una competencia laboral de CONOCER. Si van teniendo alguna inquietud o duda, pueden irla escribiendo en el chat para irla respondiendo durante el transcurso de la plática o bien al final de la misma. ¿Por qué? Esta pregunta es muy importante porque siempre me la hacen cuando llega un usuario a nuestra entidad y me pregunta que por qué quiere certificarse o por qué es importante certificarse en las competencias laborales. Y estos son algunos de los beneficios que ustedes pueden encontrar al certificar una competencia laboral. Primero, las competencias laborales representan lo que las personas han aprendido a lo largo de su vida, con base en la formación y educación en el trabajo o bien a través de la experiencia personal. Otra cosa muy importante es que los certificados de competencia laboral tienen validez oficial, alcance nacional y reconocimiento de las autoridades educativas del país. Hay muchas empresas que suelen ofrecer capacitaciones con certificado, pero ese certificado, no digo que esté mal la capacitación ni que esté mal el certificado, pero es un certificado que emite la propia empresa que te da el servicio. Estos certificados de CONOCER tienen validez oficial, alcance nacional y reconocimiento de las autoridades educativas del país. Esa es la gran diferencia entre un certificado que te emite una organización particular
a un certificado de competencia laboral. Como ya les comentaba, pues son certificados con diseño y sellos requeridos por los sectores productivos, social y de gobierno para asegurar certidumbre de empleadores y movilidad laboral de los trabajadores. Aquí es donde entra la importancia de los comités de gestión de competencias, porque ellos son los que identifican estas necesidades, los que convocan al comité de expertos para que desarrollen el estándar y es representativo. Al decir que está estandarizada una función laboral, a su vez también está representando a todo el sector que desarrolló el estándar o que requiere la función laboral. Eso es lo importante de que el estándar de competencia haya sido elaborado con base en una necesidad que ya existe en el mercado laboral. Estos son los beneficios que obtiene una organización cuando cuenta con personal certificado. Primero, tiene una ventaja competitiva para su organización. ¿Por qué? Porque ya ya saben que para todas estas certificaciones de ISO y de todas las demás que nos piden a veces como organizaciones o empresas exportadoras, transportistas, etcétera, pues el que ya tengas a tu personal certificado te da una ventaja competitiva. Otro punto importante es que mejoras la eficacia y la eficiencia de tus procesos. O sea, tu personal ya sabe qué hacer, cómo hacerlo y hacerlo bien y a la primera. Eso es una gran ventaja de contar con personas certificadas y competentes. Hay un incremento en sus ingresos y hay una mayor participación en el mercado por parte de la organización. Hay reducción de las situaciones de riesgo en producción o prestación de servicios. Las personas competentes obviamente ya saben cómo trabajar y hay una gran reducción de todos estos riesgos que pueden existir en una organización. Otro punto importante es que permite crear fidelidad con sus clientes. Y obviamente, pues esto va a mejorar de manera continua sus procesos, sus productos y sus servicios. Pero ahora, no solamente la certificación tiene beneficios para la organización, sino que también tiene beneficios para los trabajadores. Esta es una gran ventaja porque el certificado es directamente para la persona, no es un certificado para la organización, sino que es un certificado de manera personal, va dirigido a la persona que se certifica. ¿Cuáles son los beneficios para los usuarios, para las personas? Pues tienen un reconocimiento de la SEP, obviamente pueden adquirir mejores salarios, pueden también tener mejores empleos. La certificación les da también movilidad laboral, porque hay muchas personas que se acercan a nosotros porque no tienen un documento o un certificado académico que avale sus conocimientos. Entonces, cuando tienen ya un certificado de competencia laboral, pues también ellos tienen mayor posibilidades de encontrar mejores empleos y de generar una movilidad laboral en su trabajo. Obviamente hay un reconocimiento oficial al trabajo y esto pues le va a generar una superación personal a nuestros trabajadores. Entonces, si se fijan, no solamente hay beneficios para la organización, sino que también hay beneficios para los trabajadores. Y aquí viene ya lo importante y el meollo de esta plática, que es cómo certifico mis competencias, los pasos básicos, el ABC, para que ustedes puedan acceder a un proceso de certificación y obtener así el certificado de competencia laboral. Entonces, la certificación de competencias es el proceso a través del cual las personas demuestran, por medio de evidencias, obviamente, que cuentan con los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para cumplir una función con un alto nivel de desempeño. Es decir, que no es un pasé la certificación o pasé con lo mínimo aprobatorio la evaluación, no. Aquí sí tienes que demostrar un alto nivel de desempeño de acuerdo con lo definido en un estándar de competencia sin importar cómo se haya adquirido. La mayoría de los estándares de competencia tienen las competencias las evaluamos por el resultado de ¿es competente o todavía no competente? Sin embargo, sí hay una calificación que obtienen durante todo el proceso. Entonces, las calificaciones mínimas para que tú puedas
obtener un certificado están de 90 hacia arriba. Nunca he visto un estándar de competencia que te evalúe con menos del 9 o menos del 90%. Entonces, sí, por eso aquí es muy claro decir que tienes que demostrarlos con un alto nivel de desempeño de acuerdo con lo que define el estándar de competencia laboral. Y aquí viene el paso 1. Entonces, si ustedes están interesados en obtener un certificado de competencia o en que sus trabajadores accedan a esta certificación, lo primero que debemos de hacer es identificar el estándar de competencia, es decir, en la función en la que yo deseo registrar certificar a mis empleados o en la que deseo certificarme yo. ¿Dónde voy a encontrar esto? Pues en el Registro Nacional de Estándares de Competencia, en la página oficial del CONOCER. Ahí vienen más de 1,300 funciones en las que ya podemos certificar nuestras competencias y solamente deben de entrar a la página, buscar la liga que se llama RENEC y ahí les va a aparecer todo el listado de las competencias laborales en las que se pueden certificar. Entonces, el primer paso es identificar eso. Pero previo a esto tengo que identificar cuáles son las necesidades de mi organización o qué es lo que yo quiero con mi certificado de competencia laboral. Entonces, cuando ya tengo identificado de manera personal o en mi organización qué necesidad tengo, entonces ya me voy a identificar el estándar de competencia en el registro nacional. Una vez que ya tengo este estándar, el segundo paso es identificar al certificador que está acreditado, ¿sí? Entonces, ¿cómo garantizo o cómo me aseguro de que el prestador de servicios que selecciono cuenta con este certificado? Pues ahí mismo le doy clic en el estándar que quiero certificarme y ahí me va a decir en dónde puedo certificarme. Por ejemplo, aquí viene el estándar 891, que es facilitación de la implementación del programa SOLVE, promoción de la salud en el trabajo, y en esta parte van a encontrar todos los prestadores de servicio que tienen acreditado este estándar de competencia. Si el prestador de servicios al que ustedes accedieron no está registrado aquí, quiere decir que ese prestador de servicios, primero, quizá no esté ni acreditado en el CONOCER, o segundo, no tiene acreditado el estándar, que son dos procesos diferentes. Entonces hay que tener cuidado ahí en identificar perfectamente que su prestador de servicios cuente con las acreditaciones correspondientes como entidad, como organismo certificador, como centro evaluador, como evaluador independiente y además que cuente con el estándar de competencia acreditado. Una forma muy fácil de garantizar o de asegurarse de que están acreditados es solicitándole su cédula de acreditación. Las cédulas de acreditaciones, ahí viene perfectamente definido qué estándares tiene acreditado y cuál es la vigencia de esta acreditación. Entonces, de aquí, si ustedes seleccionan, por ejemplo, la Universidad Tecnológica, del lado derecho de su pantalla les va a aparecer la razón social, el domicilio y los teléfonos para que puedan contactar a ese prestador de servicios y solicitar los informes necesarios para iniciar un proceso de evaluación. El tercer paso es que ya una vez que lo identificaron, pues acudir al centro de evaluación de su preferencia para iniciar el proceso de evaluación con fines de certificación. ¿Cuáles son las características básicas para que ustedes evalúen y puedan obtener la certificación? El primero es que ya les comentaba yo, esta certificación debe estar fundamentada en un estándar de competencia. El segundo, que se debe de realizar con base en el instrumento de evaluación. Es decir, cuando ustedes se vayan a evaluar, el evaluador debe de contar con el instrumento de evaluación que corresponde al estándar de competencia. No los va a evaluar nada más con verlos y llevar su propia lista, sino que tiene que estar basado en el instrumento de evaluación correspondiente al estándar académico. Y algo bien importante, no les deben de pedir ningún requisito académico. Para acceder a un proceso de evaluación, es nada más que ustedes demuestren que tienen los conocimientos, las habilidades y destrezas en esa función.
nunca les van a pedir el certificado de primaria, de bachillerato, ni del kinder, ni de maestría, ni nada, ¿sí? No se puede establecer ningún requisito académico para tener acceso a un proceso de evaluación. Inclusive tampoco es necesario que sepan leer ni escribir. Hay algunos usuarios que no cuentan con estas herramientas, que no saben leer, que no saben escribir. Sin embargo, cuentan con todas las competencias para acceder a un certificado de competencia laboral. Me refiero, por ejemplo, a funciones como los de montacargas, los soldadores, los matriceros, que son personas con muchas habilidades, pero que en ocasiones carecen de algún certificado académico o que incluso carecen de del hábito de la lectura o que sepan leer o escribir, ¿sí? Una pregunta muy común es si necesitan capacitarse para poder certificar sus competencias y la respuesta es no. No es indispensable un curso de capacitación. Si la persona tiene los conocimientos, las habilidades y las destrezas. Antes de iniciar un proceso de evaluación, siempre se les debe de aplicar un examen diagnóstico al usuario para verificar si cuenta con estas competencias con referencia a lo que solicita el estándar de competencia. Pero no podemos obligarlo a tomar un curso de capacitación. La capacitación siempre es una opción, siempre es con el afán de apoyar al usuario para que desarrolle de mejor manera sus competencias, pero no es un requisito para que pueda acceder a un proceso de evaluación. Entonces, si a ustedes los condicionan a tomar un curso previo a la evaluación, es importante que reporten a este prestador de servicios porque no está permitido. Tiene que ser un proceso diferente y es a petición o a solicitud del usuario que se le da la capacitación y no de manera obligada, ¿sí? Este es un diagramita muy fácil de describir y de entender de cómo se realiza un proceso de evaluación desde el inicio hasta que ustedes ya reciben en mano su certificado de competencia laboral. Entonces, lo primero que tiene que hacer el prestador de servicios con el que acuden es aplicarles, como les comentaba yo, un diagnóstico. Este diagnóstico nos permite evaluar mejor dicho, yo le llamo un autodiagnóstico, nos permite conocer el nivel de conocimientos que tiene el candidato o el usuario con respecto a lo que pide el estándar de competencia. Y es aquí cuando nosotros sugerimos si el candidato está listo para pasar a un proceso de evaluación o si mejor les sugerimos, pero como les comentaba yo, es una sugerencia, que tome un curso de capacitación alineado al estándar antes de evaluarse. Pero es una decisión muy personal del candidato. Hay algunos candidatos que en el diagnóstico no les va tan bien, porque a veces los agarra uno en frío y les aplica el diagnóstico y de manera inmediata pues no se acuerdan y no les va tan bien. Pero cuando ven el estándar, ya me dicen, no, es que yo sí me sé todas estas competencias, esto es lo que hago todos los días, entonces no creo que necesite la capacitación. Ok, perfecto. Entonces, este candidato pasa de manera directa al proceso de la evaluación. Y hay otros candidatos que les va muy bien en el diagnóstico, pero que cuando ya leen el estándar me dicen, no, yo creo que sí me falta un poquito de información y entonces deciden tomar la capacitación. Entonces ya los que deciden tomar un curso alineado a un estándar de competencia, pues claro que desarrollan más sus habilidades y ya se sienten mucho más seguros para iniciar un proceso de evaluación. Entonces les aplicamos nuevamente el diagnóstico y ya ellos ya definen si ya quieren pasar ahora sí al proceso de la evaluación. Entonces, cuando ya iniciamos este proceso de evaluación, lo primero que te va a pedir tu centro evaluador o tu evaluador independiente es que llenes una ficha de registro. Esta ficha de registro es con la finalidad de darlos de alta en el sistema de conocer para que estén oficialmente registrados como candidatos en un proceso de evaluación. Se les piden datos muy generales como su CURP, su domicilio, teléfono, en donde laboran y si están de acuerdo,
en que su certificado, o mejor dicho, sus datos aparezcan en el Registro Nacional de Personas con Competencias Certificadas. Eso es importante que lo sepan. Una vez que ya llenan su ficha de registro, el prestador de servicios les va a dar lectura o les va a hacer entrega de un tríptico, que son los derechos y obligaciones de los usuarios, donde ustedes tienen que identificar cuáles son los derechos y obligaciones no solo de ustedes como usuarios, sino también del prestador de servicios. Una vez que ya terminaron estas dos partes, entonces ya iniciamos con otro proceso que se llama plan de evaluación. Este es el momento en el que el evaluador que ya les va a realizar todo el proceso, pues se pone de acuerdo con ustedes y les explica el qué, el cómo, el cuándo y el dónde van a realizar el proceso de evaluación y cómo van a recopilar todas las evidencias que pide el estándar de competencia para que el evaluador pueda definir si ustedes son competentes o todavía no competentes. Entonces, previo a la evaluación, hay una cita con el candidato donde se le explica detalladamente en qué consiste su proceso. Y después de esto, ya que se acuerdan las fechas, entonces sí, ya llegamos al proceso real de la evaluación, donde se recopilan todas las evidencias de productos, de desempeños, de conocimientos y de actitudes, hábitos y valores que debe de demostrar un candidato para acceder a la certificación. Con toda esta recopilación de evidencias, el evaluador ya tiene material suficiente para dictaminar, o mejor dicho, para definir si el candidato o el usuario es competente o todavía no competente. Si el candidato resulta competente, entonces, una vez que ya les da el resultado el evaluador al candidato, ya pasan a un proceso de dictamen. En el dictamen, lo que se hace es que la entidad de certificación o el organismo certificador validan que el portafolio de evidencias contenga toda la información requerida por el estándar y que el evaluador haya realizado de forma correcta el proceso de evaluación. Entonces, no solamente es lo que el evaluador le dice al usuario, sino que aquí es donde ya entran la entidad de certificación y el organismo para verificar que ese proceso de evaluación se haya realizado de forma correcta. Si el dictamen es procedente, esto es decir, que no hubo incidencias, inconsistencias durante el proceso, entonces, y el candidato resultó competente, entonces ya se solicita de manera oficial y se tramita el certificado de competencia con el conocer, ¿sí? Y aquí es donde termina ya el proceso. Una vez que ya el conocer emitió el certificado, lo hace llegar al prestador de servicios y este a su vez lo debe de entregar en mano del usuario o del candidato que resultó competente. Entonces, si se fijan, es un proceso, pues, no está complejo, es un proceso muy simple en el que pueden acceder a una certificación. Ya depende mucho del estándar en el que ustedes se quieran certificar, el tiempo el tiempo o la duración que tardaría desde el inicio al término su proceso. Pero normalmente estamos hablando que si ustedes inician un proceso de evaluación, aproximadamente si seguimos todos los tiempos de manera eficiente, pues en un promedio de 3, 4 o 6 semanas ya estarían contando con su certificado de competencia laboral. Aquí viene la pregunta del millón, es ¿cuánto cuesta evaluarme y certificarme? Y bueno, esto es muy variable, depende mucho de la entidad, del prestador de servicio con el que acudan, incluso varía también de la ciudad en donde estén. Y no podríamos decir que hay un costo homogéneo para todos, sino están más o menos equilibrados, pero en Sonora te dan un precio, en el centro de la República te dan otro, al sur tienen otro precio, pero sí todos los procesos de evaluación y certificación tienen un costo, varían dependiendo del estándar de competencia también, porque hay estándares de nivel 1, de nivel 2, de nivel 3, de nivel 4 y de nivel 5. Entonces, dependiendo del nivel del estándar, también puede variar
el costo del certificado. Y también varía obviamente del centro de evaluación al que se acuda. Entonces aquí lo importante es que ustedes puedan valorar cuál es el centro que mejores servicios les ofrece, en cuánto tiempo les están ofreciendo la certificación, que validen que el personal con el que trabajan pues cuente por lo menos con las certificaciones base para que puedan tener un proceso de evaluación pues mucho más eficiente, ¿sí? Hay, como les comentaba yo, más de 1,300 estándares registrados en el CONOCET. Yo me di a la tarea de buscar algunos relacionados con la administración de personal, que son los que están aquí, pero ya si ustedes, cada organización es diferente y cada organización tiene necesidades pues muy propias del centro de trabajo. Entonces, ya es cuestión de que puedan identificar en este listado cuáles son los estándares que pueden acceder o en los que pueden certificar a su personal. Sin embargo, aquí hay algunas ideas generales relacionadas con la administración de personal o de talento humano, que es, por ejemplo, el estándar 306, que es reclutamiento y selección de personal operativo y administrativo. El estándar 0376, aquí, por ejemplo, cuando ustedes vayan con un prestador de servicios y el prestador de servicio les dice que es el ECO 306, ahí ya cuidado porque ese centro no está bien informado. Las siglas son y lo que sigue es un 0. Entonces, la lectura correcta del código del estándar es 0306 y no ECO 306 como suelen comentarlo en algunas personas. Entonces, ese es un tip para cuando vayan con un centro y si les dice ECO 422, ECO 891, aguas, la lectura correcta es S0422, S0891. Entonces, el S0306 es reclutamiento y selección de personal operativo y administrativo. El 376 es facilitación de la implementación del sistema integral de medición y avance de la productividad y trabajo decente en las organizaciones. El S0422, administración de las personas en las organizaciones. 821, facilitación de la implementación del programa Solve. 1190, reclutamiento de personal en organizaciones a través de medios y fuentes digitales, que ya si se fijan la diferencia entre el 306 y el 1190, pues cuántos estándares y cuánto tiempo pasó de uno a otro. El estándar 1205, gestión del cambio organizacional. Entonces, estos son algunos de todas las funciones que pueden ustedes encontrar relacionadas con las funciones que ustedes desarrollan actualmente en su organización y en las que pudieran certificarse como personas o bien certificar a sus trabajadores. Pues esta es toda mi participación por el día de hoy. No sé si ya tengan por ahí algunas preguntas o ya escribieron en el chat para darle lectura a sus inquietudes. A ver. Dice Pau Carvajal, hola, buen día, ¿con ustedes se puede certificar y dan algún tipo de curso para estar preparados o es solamente directo